Carlos Sánchez Berzaín está nuevamente con nosotros, es el director del Instituto Interamericano de la Democracia, abogado, politólogo. Ha tenido, excepto la presidencia, los puestos más importantes en su país, en Bolivia. Ha luchado por la democracia en Bolivia por décadas. Y quisiéramos hablar con él gracias a que conocemos una vez más y nuevamente hay otra prueba de las relaciones de los terroristas colombianos con el gobierno boliviano y la narcotiranía venezolana, gracias a la computadora de Gentil Duarte. En una acción militar del ejército colombiano casi detienen a Gentil Duarte, que es uno de los terroristas más peligrosos y más buscados en Colombia y Venezuela, y salió aparentemente herido en esa acción, pero se consiguió, tuvo que dejar la computadora porque salió corriendo. Allí se habla de las acciones terroristas que piensan hacer, de la petición de armas a la narcotiranía venezolana y de todo lo que es el negocio del narcotráfico. Pero qué mejor que nuestro invitado para que nos hable de eso, tanto de Bolivia como de Venezuela, en esta exclusiva de la revista Semana de la semana pasada, por cierto. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Gracias, Napoleón. Hablar de las FARC es hablar de el brazo operativo armado y narco en el siglo XX del castrismo, que en el siglo XXI se convierte en el mismo brazo armado y narco del castrochavismo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son su nombre, es un grupo armado guerrillero que en la década de los 60 es impulsado por Fidel Castro, y que a lo largo de las décadas que ha asolado al pueblo colombiano, con secuestros, con muerte, con matanzas, con narcotráfico, lo ha hecho con el soporte de entrenamiento, de logística, de cobertura interna e internacional del régimen cubano, de la dictadura cubana. Entonces, cuando en el siglo XXI el castrismo se convierte en castrochavismo, porque como recordaremos, el año 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, Cuba estaba agonizando en lo peor de su periodo especial. Chávez la salva, le da petróleo, le da dinero, termina entregándole Venezuela entera, convertida hoy en una colonia de la dictadura cubana. Con ese dinero y con esa riqueza el castrismo se recrea y organiza lo que hoy día se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo del siglo XX con el aporte de Chávez y con la expansión que a partir de la riqueza venezolana se produce en el siglo XXI. El know-how criminal es el mismo, es agresión, intervención, guerrilla, muerte, narcotráfico y todos los crímenes de represión interna, violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, presos políticos, exiliados políticos, asesinatos de reputación y todo lo que estamos viendo en los países sometidos por el castrochavismo, que son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, en ese contexto es donde hay que mirar a las FARC. Y las FARC son beneficiadas por la manipulación del castrochavismo en el siglo XXI con la complicidad del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que lleva adelante, pese al mandato en contrario del pueblo colombiano, que vota en un referéndum y dice no, lleva adelante un proceso que llaman los tratados de paz y los negocia precisamente en La Habana. O sea, negocia dándole calidad de neutral con el dueño del crimen organizado, con el promotor y el sostenedor de las FARC. Y a partir de eso se produce la incorporación de la delincuencia organizada en la política, que es el sueño tras el que está en este momento, por ejemplo, Maduro, que se quiten todas las indicaciones, las pruebas de los crímenes de lesa humanidad y otros que él y su grupo criminal cometen, lo mismo que Evo Morales en Bolivia, lo mismo que Ortega y Murillo en Nicaragua,
y que queden habilitados en la escena de la política. Las FARC logran disposiciones especiales en la Constitución de Colombia y están en el Congreso, tienen senadores sin que tengan ningún respaldo popular, porque en los votos, en las elecciones, el apoyo del pueblo ha sido muy pequeño y eso no les daría lugar a tener ninguna representación. Pero perdone, Bertain, es algo inaudito que en una democracia haya una negociación según la cual se acepta, y no lo entiendo de Noruega, pero tampoco, ahora empiezo a entenderlo a Santos, sobre todo en las últimas declaraciones que ha dado Uribe sobre Santos. ¿Cómo es que un grupo piense lo que piense, ¿no? Va a pasar por encima del resto de los colombianos y va a llegar al Congreso sin que hayan votado por ellos solamente porque hubo una negociación y ellos vienen de ser terroristas? Bueno, es Algo posible. Inaudito, eso es algo inaudito. Pero eso es lo que estamos relatando. Eso es lo que estamos relatando porque hay que aprender de Colombia para que no pase en Venezuela, para que no pase en Cuba, para que no pase en Bolivia, para que no pase en Nicaragua, donde los grupos de delincuencia organizada quieren ser habilitados legalmente como política, donde detentan el poder pero no tienen la legitimidad de la política, sino son... Perdone, es que además no es que no consiguieron esos puestos por una votación popular como el resto de los políticos que están en el Congreso, sino que es que debería haber sido invalidado, ¿no? Si hubieran querido ir a elecciones por su pasado terrorista. Bueno, es que de eso se trata. Estamos describiendo las FARC para entrar a la noticia que usted ha dicho. Entonces, las FARC tienen hoy día una doble característica que a mí me parece, primero, falsa, y segundo, que hay que terminar con ella. Dice que hay unas FARC políticas en el Congreso como resultado de toda esta maniobra de engaño al pueblo colombiano, con la cual han convertido a los delincuentes en políticos y les han dado impunidad, que es la otra palabra, el otro concepto importante. Hay unas FARC en el Congreso y hay unas FARC que se llama disidencias de las FARC, que están en lo que siempre han hecho: guerrilla, narcotráfico, subversión, ataque al Estado colombiano, y que además están totalmente coludidas con la dictadura venezolana, que no es sino la plataforma cubana. O sea, nada ha cambiado. Como Cuba controla el territorio venezolano, ahora utiliza la plataforma venezolana para soportar a las FARC, que operan en territorio colombiano, pero cuando quieren se repliegan al territorio venezolano, lo mismo que hacían en la dictadura de Correa en el Ecuador, cuando el presidente Uribe bombardeó a las FARC en La Angostura, que era territorio ecuatoriano, y ahí muere un comandante y se encuentran otras computadoras u otra computadora a la que sale también información como esta que aparece ahora. O sea, ¿para qué he hecho toda esta descripción? Para recordarle a la gente que nos escucha que hay una historia de crimen organizado que, a través de las manipulaciones que van en contra de la voluntad popular, en este caso el pueblo colombiano, se ha conspirado para convertir la delincuencia organizada en política, y que hoy día se acepta la falacia de que hay una FARC política y una FARC disidente, criminal, armada, narcotraficante, y se dice que ahora este comandante, hombre de las FARC disidentes, de las disidencias de las FARC, cuyo nombre verdadero es Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte, ha perdido en un operativo en el que casi es capturado su computadora, y esa computadora dice pues lo que todo el mundo sabe. Dice que las FARC están conectadas con Maduro, que Maduro soporta como operador de Cuba la guerrilla en Colombia, y además Maduro lo ha dicho. Yo quiero recordarle que en una de esas peroratas, en esos discursos que da Maduro hace algún tiempo, él dijo que Venezuela limita al oeste con las FARC. O sea, hay un desconocimiento absoluto de lo que es inclusive la soberanía colombiana, y Colombia debería tomárselo más en serio, porque lo que hace Maduro es constantes situaciones que en derecho internacional son casus belli. Las agresiones que comete Maduro, el soporte a las FARC, la agresión permanente que es armada,
es causa de guerra. Ahora, Y lo ignora Colombia, pero así lo dice el derecho internacional. claro, hacia eso quería ir, por lo que usted acaba de adelantarnos. Porque no es que lo diga usted o lo diga yo, ¿no? Que para esos extremistas debemos ser Pues, son yanquis, antiimperialistas. Napoleón, permítame corregirle, usted no le puede dar a esta gente la calidad política, son criminales, un grupo que hace narcotráfico, que hace secuestro, que está armado en las montañas o en las selvas, no es extremismo. ¿Sabe? Extremismo es otra cosa, es un concepto político radicalizado. Estos son criminales, son narcos, son terroristas. Ok. En esta computadora, ¿no? Gentil Duarte, hablando de lo que se le pide a Maduro, lo que le está ofreciendo Maduro son fusiles, ametralladoras, misiles y morteros, aparte de drones y otros adelantos tecnológicos para que los atentados terroristas, ¿no?, sean más efectivos y maten más gente. Además, ahí se dice cómo ellos son un soporte militar para defender, en caso de una intervención, a la narcotiranía venezolana. Eso lo dice Gentil Duarte, está ahí escrito en su computadora, no en la computadora de Biden o de Trump o de quien sea, o suya o mía, es en la computadora de Gentil Duarte. Es decir, ¿cómo que eso no amerita llevar a las autoridades, máximas autoridades internacionales, para una intervención real? Mire, eso primero tiene que ver con la seguridad de Colombia. Colombia debe tener uno de los mejores ejércitos, una de las mejores fuerzas armadas de la región. Y en el ámbito del derecho internacional, cuando usted estudia lo que es la soberanía de los estados, la agresión de los estados, estudia las causas que pueden producir una guerra, de lo que se llama casus belli. Y todo esto que usted acaba de describir es casus belli de Venezuela contra Colombia. O sea, este es un tema que la democracia colombiana debería preguntarle al presidente Duque en sentido de decir, ¿qué vas a hacer con Venezuela? Está demostrado que además de ser un gobierno criminal, que insulta y que hace lo que quiere, está cometiendo actos de agresión armada contra Colombia. Y actos de agresión además porque da soporte no solamente de armas, sino soporte logístico y soporte de imagen política como operador que es hoy día Venezuela de la Cuba castrista. O sea, estamos simplemente viendo en Venezuela una amplificación de lo que hacía Correa desde la Angostura con los guerrilleros mismos de las FARC, y que el presidente resolvió en su momento, el presidente colombiano, bombardeando la Angostura, aunque era territorio ecuatoriano, en defensa de su soberanía. Ahora, no estoy diciendo que vayan a las bombas, pero estoy diciendo que esta situación muestra una acción de agresión de la dictadura venezolana contra la soberanía colombiana. Bueno, pero es que además en esas computadoras, Gentil Duarte habla de cómo se planifica en Venezuela los atentados que hacen en Colombia. En Venezuela es donde ellos lo planifican con el apoyo de Maduro y su banda de delincuentes. Y además, cómo Maduro juega con Gentil Duarte y con Iván Márquez, que por lo menos en teoría están divididos. Pues para Maduro, como son terroristas todos ellos, para Maduro es la misma gente, los mismos revolucionarios. Miren, no están divididos nada, las FARC es una sola y es un grupo criminal. Y la gente que está en el Parlamento está engañando a la democracia y al pueblo colombiano, porque paz no existe en Colombia. ¿De qué tratado de paz hablan si sigue habiendo guerrilla? ¿De qué paz hablan si sigue habiendo este grupo armado y producción de narcóticos? ¿De qué paz hablan si además de eso las FARC se han constituido en el vehículo para la agresión de la dictadura venezolana a Colombia? O sea, los tratados de paz son una mentira, son un engaño que ha servido solamente para dar impunidad, prebendas, posiciones y característica política al grupo armado, que ahora actúa con la mano derecha como político y con la izquierda sigue haciendo crimen organizado. Pero pregunto, entonces, ¿por qué Santos tiene el Nobel de la Paz? Bueno, porque esos premios se consiguen a través de los amigos
Ese es un premio que se ha comentado mucho y que parece haber sido la señal de Cuba y de Noruega para forzar a una decisión que tomó el presidente Santos en contra de la voluntad popular de Colombia. Yo quiero insistir en esto. Colombia dijo no, no quería ese tratado de paz y Santos siguió adelante. E hizo el tratado de paz y llevó todo eso adelante, cambió la constitución y ha dejado embarcada a Colombia en manos del crimen organizado con un debilitamiento institucional tan grande que hoy día mismo Colombia está siendo víctima de un prolongado pero intenso proceso de desestabilización que en su momento representó un intento de golpe de Estado contra el presidente Duque. Ahora, hablando de las FARC, Napoleón, hay que mostrar también cómo el castrochavismo utiliza las FARC en la región. Yo quiero decirle que en el golpe de Estado del 2003 contra el presidente Sánchez Lozada en Bolivia, las FARC actuaron y eso está certificado por la inteligencia colombiana. Yo quiero decirle que el año 2019, cuando Evo Morales renuncia después del fraude monumental que comete y después ordena masacres en Bolivia, las FARC operan en Bolivia al punto que un miembro de las FARC herido es detenido en Santa Cruz y es hospitalizado y es procesado y es encarcelado y queda preso hasta que vuelve la dictadura con Arce Catacora y Evo Morales y después lo sobreseen en un par de días y lo devuelven a la Argentina como si fuera un héroe. Yo quiero decirle que en Bolivia las FARC están presentes porque las FARC utilizan Bolivia para descanso, para cuando va más allá de lo que pueden necesitar en Venezuela, para tomar situaciones en las cuales dan entrenamiento, sobre todo a los grupos cocaleros y a los grupos de choque de Evo Morales, que están en el trópico de Cochabamba, en la zona del Chapare, en la zona cocalera, que han convertido en verdaderos, los llaman movimientos sociales, y son lo que en Venezuela son los grupos paramilitares de choque, y las FARC son los entrenadores. Entonces, y las FARC han estado presentes en la Argentina, y las FARC han estado presentes en el golpe de Estado del 2019 contra el presidente Lenín Moreno en el Ecuador, y las FARC están donde haya que matar, donde haya que generar violencia, y donde haya que llevar adelante estos proyectos sangrientos del socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Pero mucha gente podrá pensar que este señor que está hablando está exagerando. Este señor, claro, debe ser de extrema derecha y un pitiyanqui que lo... Pero mire, yo le voy a decir una cosa para que hagamos la adjetivación. Pero déjeme terminar. Hacemos mal en repetir las infamias inventadas por los criminales. ¿Sabe? Porque esto de pitiyanqui es un invento del infame traidor a la patria y gran criminal que se llama Hugo Chávez. Ha entregado su país, ha liquidado cualquier posibilidad de soberanía, ha sometido a su pueblo a una crisis humanitaria en la que está y ha convertido al país más rico de las Américas en un país ocupado por la dictadura más antigua de la región. Esas cosas no se pueden repetir, Napoleón, discúlpeme, el señor Chávez puede decir lo que quiera, pero eso tiene que estar en el basurero de la historia. Ah, no, pero eso de pitiyanqui no lo inventó Chávez, eso de pitiyanqui es muy viejo. Repite, lo difunde. Entonces, estamos hablando de análisis serio y todo lo que digo está demostrado. Pero yo quiero preguntarle una cosa, que mucha gente se preguntará, bueno, pero si es tan notorio que está metido en el narcotráfico y el narcotráfico aparentemente está prohibido y está contra la ley y además hace actos terroristas porque además lo afirman en esta supuesta computadora, ¿por qué están libres? Se preguntará mucha gente. ¿Qué pasa? Porque ahí viene el concepto de los narcoestados. Cuba es un narcoestado, es el narcoestado jefe. Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado con Evo Morales y Arce Catacora. Nicaragua es un narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un estado en el cual el narcotráfico, en cualquiera de sus fases, producción, transporte, consumo, lavado de dinero, o en todas sus fases, tiene puestos en el gobierno a sus miembros. O sea, los narcotraficantes forman parte de la estructura de gobierno.
Y eso es lo que pasa en Venezuela. El narcotraficante más importante de Bolivia es Evo Morales. El narcotraficante más importante señalado por los tribunales de justicia de los Estados Unidos en Venezuela, con 15 millones de dólares de premio por su captura, por la aplicación de la Convención de Palermo, se llama Nicolás Maduro, acompañado de una cantidad de gente que forma parte de ese régimen. Y los mismos señalamientos existen, no de ahora, de la década de los 80, 70, fines de los 70, principios de los 80, cuando Fidel Castro negoció y hizo narcotráfico junto con el narcotraficante colombiano y con el narcotraficante boliviano, y a las resultas de eso terminaron con el fusilamiento del general Ochoa. Eso está documentado en libros, está documentado en tribunales, está documentada la sociedad de fines de los 70 de Fidel Castro, utilizando a Cuba como base de despacho de la cocaína, con Escobar Gaviria y con Suárez Gómez de Bolivia, Escobar Gaviria de Colombia y Suárez Gómez de Bolivia. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, los narcoestados y este tipo de operaciones son operaciones antiguas del castrismo, iría convertido en castrochavismo, y las tapan con la acción política. Y penetra un país como Colombia, que ha tenido el plan más exitoso de lucha contra el narcotráfico, que se llama el Plan Colombia, pero que ha sido debilitado porque los narcotraficantes han terminado en el Parlamento por efecto del acuerdo de paz con las FARC. Y uno se pregunta por qué son tan poderosos y por qué los estados afectados, que es el resto del mundo, en el caso de la droga, es el resto de los ciudadanos del mundo, ¿ok? Es la economía, porque el dinero que maneja el narcoestado es mayor que inclusive el petróleo, el dinero por el petróleo. ¿Por qué cada vez uno siente que hay más narcoestados? Lo que tiene el narcotráfico, Napoleón, es que tiene mucha plata suelta para la corrupción. Ahora, no es cierto que el narcotráfico sea de un volumen tan grande que pueda sostener un Estado. Le voy a poner el ejemplo de Bolivia. En Bolivia el narcotráfico representa un flujo importantísimo de dinero, pero nunca va a superar lo que es el trabajo de Bolivia como país minero, o como lo que fue como país productor de gas, o las exportaciones inclusive no tradicionales. Lo que pasa es que el narcotráfico es economía subterránea que articula la llegada de dinero fácil a diferentes sectores de la sociedad, que pueden ir desde los altos niveles financieros hasta los niveles muy populares de la gente que cultiva la coca o simplemente la trafica. El narcotráfico tiene esa ventaja criminal y ha penetrado la política, porque en la década de los 80 y 90 en varios países de las Américas, y Colombia tuvo lo suyo. Hay un expresidente colombiano que hasta hoy día no tiene entrada a los Estados Unidos porque su gobierno y él fueron señalados como vinculados al narcotráfico. Y ahí está el hombre afiliado al socialismo del siglo XXI, forma parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, y utiliza su cartel de expresidente de Colombia como un gran cartel, cuando en verdad su gestión fue una gestión marcada como una gestión vinculada al narcotráfico. Otra cosa que antes de finalizar me gustaría que nos comentara es la situación de la expresidenta boliviana, que inclusive se hablaba de que trató de suicidarse por lo que está viviendo en la cárcel. Y eso que ella no fue muy radical, ni mucho menos, contra exactamente el Evo Morales y su gente. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa Mire, con ella? a ver, lo que pasa con ella, primero es que ella llega al poder después de la renuncia de Evo Morales como una presidenta de transición, con el encargo de llevar adelante la celebración de elecciones libres y limpias. Para eso, la señora debió haber cesado la dictadura y debió haber evitado la impunidad. Pero lamentablemente no hace ninguna de las dos cosas, mantiene el Estado plurinacional en vez de restituir la República de Bolivia, y otorga salvoconductos y no hay procesos y no hay ningún tipo de búsqueda de la responsabilidad. Consagra un principio de impunidad. Y además, utilizando la Constitución
de la dictadura, del Estado plurinacional, se proclama candidata a la presidencia y pasa a ser igual que Evo Morales, porque Evo Morales había tenido que hacer fraude porque se estaba prorrogando indebidamente en las candidaturas presidenciales. Eso lleva a Bolivia en medio del COVID y todo a una crisis muy grave que se desarrolla entre noviembre del 2019 y octubre del 2020 y que termina con esta señora llevando adelante un proceso electoral borrascoso en el cual se hace un fraude electoral aún peor que el del 2019, pero que se lo disimula porque ella y la oposición funcional de Bolivia deciden entregar el gobierno en primera vuelta al caballo de Troya del castrochavismo y al títere de Evo Morales, que es Arce Catacora. Entonces eso sucede y se rumoraba que ella tenía acuerdos para estar tranquilamente permaneciendo en Bolivia con todos los miembros de su gobierno. Y así pasa hasta que unos meses más tarde, después de que se producen las elecciones departamentales, lo que se llama en Bolivia las elecciones subnacionales, de pronto empiezan los procesos y los enjuiciamientos y toman presos. Bolivia, desde el año 2006 que Evo Morales toma el poder, se va organizando paulatinamente como una dictadura y la característica es que tiene presos políticos, exiliados políticos, y que en Bolivia se utiliza el sistema de justicia como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, para perseguir a los opositores políticos. Y que a partir de eso se crea un ambiente de miedo en el cual se acepta una oposición funcional, que es una oposición que hace lo que el gobierno quiere. Entonces, están en la cárcel más de 45 personas, incluyendo Yanine Áñez, varios ministros, varios comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, muchos civiles y jóvenes que simplemente salieron a defender sus barrios y a oponerse a la violencia manejada por Evo Morales. Se ha hecho una judicialización absoluta para imponer una falsa narrativa. Evo Morales dice que el 2019 no hizo fraude y que eso fue un golpe de Estado. Entonces, para imponer la falsa narrativa del golpe de Estado, han falsificado prueba, con esa prueba falsificada han hecho juicios, con esos juicios han metido presos, con esa persecución hay mucha gente que ha salido al exilio. Bolivia es hoy día un país con más de 45 presos políticos y con más de 1.800 exiliados certificados por el ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Y en ese contexto, la presa política más notoria es la señora Yanine Áñez, que la han metido presa y hacen de ella una bandera. Es indudable que sus derechos humanos están siendo violados. Todos los presos políticos de Bolivia no tienen derecho a la legítima defensa, no tienen derecho a la presunción de inocencia, no tienen jueces imparciales, no tienen debido proceso legal y son víctimas de la manipulación de la justicia por unos grupos de fiscales y de jueces que son verdugos en unos procesos que son linchamientos, porque lo que se sabe ahí de entrada es el resultado. Y el resultado es lavarle la cara a Evo Morales diciendo que el 2019, pese a los informes de la OEA, a los informes de las Naciones Unidas que certifican el fraude electoral, dice que eso fue un golpe de Estado, pese a los videos que hay de Evo Morales llorando y dejando el poder en vivo y en directo. Pero bueno, así son las cosas, esa es la narrativa castrochavista, es lo mismo que están haciendo ahora en Cuba después del 11 de julio, diciendo que el pueblo salió porque tenía hambre por el bloqueo, cuando lo que el pueblo hizo y sigue haciendo en Cuba es pedir libertad, patria y vida. Entonces, es la falsificación de la realidad con el uso de la fuerza, cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque lo que están cometiendo en Bolivia contra Yanine Áñez y los 45 bolivianos que son presos políticos y los más de 1.800 exiliados, son crímenes de lesa humanidad, es terrorismo de Estado. Pero ¿por qué la oposición le acepta darle el poder a una gente que no ganó? ¿Qué ganaban ellos con eso? Porque no hay oposición, porque lo que era la oposición funcional, primero llegaron todos divididos, nunca se unieron para ganarle la elección al grupo de la dictadura. O sea, eso ya es una forma de responsabilidad, sino de complicidad. O sea, una decena de candidatos que juntos hubieran podido ganar, pero que además se encargan de que el resultado electoral le dé más del 50% en la primera vuelta al candidato de la dictadura para decir, aunque nos hubiéramos unido, no hubiéramos ganado. Mentira, eso es parte de la falacia y parte de esa falsificación. Y después esa oposición, están todos enjuiciados.
el gobierno, la dictadura inmediatamente les hace juicios y pasan de ser oposiciones funcionales a ser rehenes. Carlos Mesa, enjuiciado. Manfred Reyes Villa, enjuiciado. Los exministros que tienen alguna representación, enjuiciado. El alcalde de La Paz, enjuiciado. El gobernador de Santa Cruz, Camacho, enjuiciado. Todos tienen juicios. O sea, muévanse un poco más o hagan alguna cosa y el gobierno los va a meter presos igual que a Yanine. Y eso es lo que el gobierno les dice, es lo que dicen los fiscales. Entonces han pasado de la triste condición de ser oposiciones funcionales a la más triste de ser rehenes, al punto que hoy día Carlos Mesa ha propuesto que a partir de un informe que ha salido por una comisión internacional sobre los hechos de octubre y noviembre del año 2019 debería encararse un proceso de unidad y de reencuentro nacional, ¿sí? Con presos políticos, con exiliados políticos, con gente que es torturada, como la señora Yanine Áñez, para llevarla al extremo de intentar quitarse la vida misma. Entonces, eso es muy grave. Y ahí hay un llamado muy intenso a la comunidad internacional a fijarse en Bolivia. Todo el mundo dice la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua. ¿Y la dictadura de Bolivia qué? Bolivia es una dictadura. Bolivia es una dictadura con presos políticos. Que hayan 45 en Bolivia y 380 en Venezuela no marca la diferencia. Un preso político marca la dictadura porque eso demuestra la violación de los derechos humanos, la inexistencia de Estado de Derecho y la absoluta falta de división y separación de poderes. Entonces, lo que estamos viendo en Bolivia, en el caso de la señora Yanine Áñez, que se ha equivocado, que ha tenido un pésimo gobierno, que inclusive ha sido cómplice en la restauración de la dictadura, es la violación de sus derechos humanos. Más allá de sus responsabilidades políticas por un mal gobierno, una mala gestión, lo que estamos viendo en Bolivia es la violación de los derechos humanos de una persona y con ella de decenas más que hoy día son presos políticos. Pero esa historia se repite, inclusive para mucha gente se repite ahora en las próximas elecciones o se repetirá en Venezuela. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Es que son ineptos? ¿Es que son cobardes? ¿Es que son unos vendidos? ¿Es que en el fondo piensan que no va a suceder y creen en la palabra de esta gente como si esta gente fuera políticos y no unos delincuentes? ¿Cómo explica usted eso y se repite en varios países? Porque no solamente es en Bolivia. Bueno, es lo mismo, mire el diálogo de Venezuela, ¿no? ¿Quién entiende el diálogo en México? El diálogo del gobierno legítimo del presidente Guaidó con la dictadura usurpadora de Maduro, que están dialogando. Hacer una elección en dictadura, o como se ha calificado internacionalmente, una elección con crímenes de lesa humanidad. Ajá, ¿cómo explica usted por qué eso sucede? Eso no tiene explicación, eso es el que tiene que explicar, eso es Guaidó y el G4 y la gente que forma parte de ese grupo. Eso sucede porque no hay convicción de llevar adelante un proceso que es el mandato del pueblo venezolano y que está llevando, en el caso de Venezuela, a un punto en el que la popularidad de Maduro es menos 5% y la popularidad de Guaidó está en caída y va a llegar un momento en que los venezolanos van a decir que se vayan todos. Y eso ahonda la crisis y no hay solución política porque no hay un liderazgo político que responda ciertamente a lo que el pueblo venezolano necesita, que es libertad. Venezuela, igual que Cuba, igual que Nicaragua, igual que Bolivia, están reclamando libertad porque están bajo el oprobio de dictaduras criminales que por el uso de la fuerza nada más, por el uso de mecanismos de delincuencia organizada institucionalizados por Cuba desde la década de los 60 y reproducidos en el siglo XXI, detentan el poder. Y si no hay solución política, ¿qué otra solución hay? ¿O es que no hay solución si no es política? Mire, tal solución política hay que en octubre del 2019 Evo Morales tuvo que dejar el poder en Bolivia y salió el dictador, pero no la dictadura, y tuvimos un gobierno de transición que fracasó. Hay dos transiciones fracasadas terriblemente en la región. El fracaso de la transición de Bolivia con el gobierno de Yanine Áñez y el fracaso de la transición de Venezuela con el gobierno de Guaidó. Si el gobierno del presidente Guaidó es un gobierno legítimo reconocido por casi 60 países y han pasado 2 años y nada ha sucedido.
y va por el camino de Yanine, le va a devolver el poder y le va a devolver la legitimidad a la dictadura, a la usurpación, y Dios quiera que después no le pase lo de Yanine y estemos comentando la nueva lista de presos políticos en Venezuela. Porque cuando usted pacta con el crimen organizado no cumple. Y los acuerdos que haya podido hacer la señora Áñez y los hizo, los que aparentan, la han llevado a la cárcel y ha llevado a Bolivia a una profunda decepción y a un estado de miseria y de sometimiento a una dictadura que es aún más grave que el que se vivía en octubre del 2019, antes de que Evo Morales renuncie. Pero entonces, ¿hay o no hay solución política en Venezuela? Hay solución política en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. Y la solución política es que el pueblo está empoderado. Mire, si no habrá solución política, que el 11 de julio y en adelante el pueblo cubano sigue pidiendo libertad y ha empezado un proceso que no se va a parar y ha empezado un proceso que demuestra que las dictaduras, estas cuatro, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no tienen pueblo. ¿Cuál es el respaldo de estas dictaduras? Menos del 10%. No tienen economía. Todas tienen crisis económica. Cuba y Venezuela tienen crisis humanitarias. Y allá van Nicaragua y Bolivia. No tienen ya ni los mitos ni las falsas narrativas de la revolución cubana, del éxito de los estudios y del deporte cubano, del antiimperialismo, del bloqueo. Nada les sirve, nada les creen. Son simplemente grupos de delincuencia organizada transnacional que están en un proceso de caída y que más pronto que tarde van a cesar. Lo que hay que hacer es resistir y persistir y pedirle a los líderes venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, mire, los nicaragüenses están todos presos también ahora, que tengan el vigor de ir por el camino de la fortaleza, que es simple y llanamente pedir que cesen las dictaduras. Y hay mecanismos importantes. Venezuela es un gran ejemplo. El dictador usurpador y su grupo están demandados y requeridos por la justicia internacional, con $15 millones por cada uno de premio. Ejecuten eso. El presidente Guaidó puede llevar adelante acciones de ejercicio del poder que nunca ha querido realizar. Puede hacer eso. En cambio de eso, han vuelto a la mesa de negociación donde dijeron que nunca más iban a volver y están encaminando a Venezuela con el cansancio internacional a una elección en dictadura, una elección con crímenes de lesa humanidad. O sea, hay salida y la salida es la salida de devolverle la libertad que los pueblos están reclamando. Los pueblos están empoderados. En Bolivia, en octubre del 2019, hubo un movimiento de resistencia civil que produjo la renuncia de Evo Morales. Eso se va a repetir en breve, porque los pueblos no van a permanecer oprimidos. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estos minutos que hemos pasado aclarándonos lo que está pasando y sobre todo mostrándonos cuál es el papel de la FARC en las dictaduras, tanto especialmente de Bolivia y de Venezuela, ¿sí? En toda la región es instrumento del crimen organizado que se llama castrochavismo. Es un instrumento de choque, de agresión armada, de desestabilización y de narcotráfico. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Un abrazo. Encantado. Con un apunte final, Napoleón. Las FARC forman parte del Foro de Sao Paulo. Búsquelo en la computadora y ahí aparecen como miembros fundadores y actualmente integrantes junto con el ELN de Colombia y otros grupos criminales del Foro de Sao Paulo. Gracias.